Gracias, Héctor. Me hace una pregunta derivada del tema de las aportaciones de los bienes. Perdón. Solo quisiera hacer una aclaración ya que sale el tema del FHA. Y es que lo que sucede con el FHA no es más que un seguro de un crédito de carácter hipotecario. En realidad, el responsable del crédito es un banco, cualquiera que sea, que además de la garantía hipotecaria, tiene una segunda garantía, que es el seguro que le está otorgando el FHA. De tal manera que si el cliente incumple con el pago del crédito que sacó para comprar aquella vivienda, el banco se mira ante el tema de que tiene un crédito absoluto con un doble garantía, la garantía hipotecaria, que es el bien inmueble, y la garantía del seguro. El banco toma la decisión que hace. Si se queda con el activo extraordinario, el FHA ya no tiene nada que ver con este tema. Pero el banco podría decir, bueno, mi tema no es quedarme con activos extraordinarios, que de todo modo la superintendencia me va a obligar a vender en 2 años, y tal vez yo no pueda vender, depende de dónde esté el bien inmueble. Entonces puede optar por no tomar la garantía hipotecaria y cobrarle al FHA el seguro, en cuyo caso es el FHA el que se va a quedar con el bien inmueble. En este caso específico no aplica lo que les leía de la modificación a la ley de bancos y grupos financieros en cuanto a que hay exención tributaria. El FHA sí está obligado a pagar el IVA o el tema del timbre de conformidad con segunda o tercera, como ya lo estábamos viendo anteriormente. Gracias. Sí, por favor, Mario. Para hablar sobre el tema de las adjudicaciones que decía el licenciado Raúl Díaz, que a partir de abril del 2013 van a estar exentas, acuérdense que en nuestro hecho generador del IVA, las adjudicaciones sí forman parte del hecho generador, igual que las donaciones, ¿verdad? Entonces aquí lo que se discute es cómo estoy o en qué forma estoy adquiriendo, cuál es la forma de adquirir la propiedad. Y si nos vamos al hecho generador del artículo 3 de la ley del IVA, establece la adjudicación de bienes o las donaciones, ¿verdad? Entonces tendrían que pagar la figura con la cual estoy adquiriendo la propiedad, es a través de una adjudicación o a través de una donación. Entonces tendría que pagar el 12% del IVA, ¿verdad? Entonces, la forma de adquirir la propiedad, ¿verdad? Entonces, solo para aclarar. Otro punto, disculpe, los días te explicaba hace un momento que los bancos, la mayoría están en el 31%, régimen educativo, no es cierto. Tenemos bancos que están en el 5%, porque ellos manejan sus rentas exentas. Entonces, este artículo le da la opción a ellos a rebajar esas rentas exentas. Entonces, yo creo que tenemos más bancos por el 5% que por un 31%. Entonces, hay un poco de ver también con el tema del timbre. Se puede acreditar o no el crédito fiscal y demás, pero si poner el 12%, y aquí también tiene el otro argumento, que pagan el 12% de la primera venta, pero como en la segunda o en las funciones ya no hay IVA, es imposible recuperar ese crédito fiscal más adelante. Genera un poco ese vacío, se convierte en consumidor final, el adquiriente de la venta inicial, para efectos prácticos se traga el IVA, y de ahí en adelante ya no tiene cómo recuperarlo, porque no va a cobrar IVA en esa segunda venta, y el 3% del timbre que se paga o que se cobra va a costo. Genera un problema de crédito directo fiscal y de consumidor final en esas transacciones. Perdón, de alguna manera, con la modificación de la ley de bancos y grupos financieros que se acaba de dar, que está en vigencia en abril del año pasado, como ya lo manifestaba, efectivamente eso es lo que se percibe, que no se incrementa el valor de los bienes que después deben vender un banco y que cualquiera de nosotros podría comprar por el precio, por el factor del IVA, considerando que los bancos no son contribuyentes del IVA y por lo tanto no tienen cómo recuperar ese crédito fiscal, lo que significaría que debían incrementar ese valor al castigado precio ya del bien por los intereses moratorios, por las costas judiciales y todo lo que ha implicado el incremento del valor del inmueble. En ese sentido, eso es lo que persigue la reforma, precisamente no incrementar el valor de los bienes en el valor del 12% del IVA. Pero Mariano lo planteaba muy bien al inicio, en el sentido de que el IVA es un impuesto de valor agregado y nos hemos acostumbrado a que se vuelva un impuesto de venta, y ahí es donde se generaba la distorsión en general de la aplicación de esta norma. En este caso, para esta persona última se convierte en un impuesto de venta, porque se queda con el que pagó el IVA y no tiene forma de recuperarlo después. Es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Así es.
Sí, lo que sucede es que en el caso de los desarrolladores, por ejemplo, sí logran recuperarlo porque lo compensan con todo el débito que han manejado, ¿verdad? Pero en el caso de los otros contribuyentes sí se da ese problema. Y especialmente con el 3% posterior, Así es. cuando ya a partir de la segunda venta se paga el 3%, ese ya no es acreditable. No, no es Ni acreditable. hay ISR, ni hay IVA, ni nada. En el costo del ISR sí, porque ahí si es costo de la transacción, sí. Pero eso es lo que hablamos de la pregunta que nos hacían, porque se termina convirtiendo en un consumidor final de quien termina pagando. Por efectos del IVA, sí. Sí, lo que decía la licenciada al inicio en su resumen era que, bueno, el 12% del IVA, en la propuesta que ellos hacen, tengo entendido, quieren que vaya al costo, ¿verdad? Así es. Al costo. Entonces, vean, eso también hay que evaluarlo porque encarecería las propiedades, ¿verdad? O sea, es trasladar un costo de un 12% cabal, lo que la Superintendencia de Bancos está evitando con esta reforma, porque ellos están exentos del IVA. Entonces, hay un poco de contradicción aquí en ese sentido con la propuesta de ellos, ¿verdad? Entonces, acá si lo tiramos al costo, estaríamos quebrando, digamos, un 31% también, una tasa efectiva. Yo estoy con un contribuyente de régimen del 31%, estaría ese 12% por el 31%, una tasa efectiva de un 6-7% quebrándola. Entonces, también hay que evaluarlo, ¿verdad? Si el porcentaje baja, pero la realidad es que es una propuesta con el ánimo de la discusión, porque ahí han participado también gente desarrolladora. O sea, no es que sea la definitiva, es una propuesta. Sí, es una propuesta que se está manejando, ¿verdad? Entonces, está en esos términos de discusión, de ver alguna alternativa para también realmente dar, digamos, seguridad jurídica a lo que decía la licenciada, y que el sector inmobiliario, digamos, los desarrolladores y todas las personas y la población en general tengan derecho o puedan acceder a una vivienda, ¿verdad? Ese realmente es el objetivo, y en esa línea nosotros estamos participando también con el ánimo de fortalecer, ¿verdad? Lamentablemente la ley salió así, no fue la redacción más afortunada, ¿verdad? Entonces nosotros también nos tenemos que regir a la ley. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Regreso un poco al caso que se estaba definiendo al principio, cuando se hace aportaciones a sociedades anónimas. Aquí la pregunta dice, ¿cómo aplica la exención del IVA en el caso de aportación de inmuebles a sociedades mercantiles? ¿Qué se entiende por que sea todo o una parte, especialmente cuando hay desmembraciones, se van haciendo aportes parciales, o incluso con una de las transacciones, la forma de venderlo a la segunda persona por medio de un aporte a una sociedad anónima? ¿Cómo funciona en esos casos el tema de la exención del IVA? Tal vez con Mario, sí, el tema de los aportes a sociedades anónimas. Al aportarla, asumimos que tiene que ser por el valor real de la transacción. ¿Cómo funciona en el caso del IVA en esos casos? Tenemos y lo que es mucho más complicado con el tema que son empresas que se dedican al giro del negocio o no, y si tienen aportaciones previas y otra serie de temas adicionales. No están hablando de dinero, pero Es que está en las restricciones del IVA. Sí, lo que pasa es que las aportaciones ya están exentas de acuerdo a la artículo 7, ¿verdad? Dice la aportación de bienes inmuebles a sociedades, y no estará exenta la aportación de inmuebles cuando el inmueble a aportar sea todo o parte de un inmueble previamente aportado a una sociedad que se dedica. ahí la pregunta es ¿qué se refiere con previamente aportado? Solo la pregunta que está en el ¿a qué se refiere con previamente aportado? Especialmente si es la finca matriz original o si ahora ya hay desmembraciones, se considera que ya fue previamente aportado porque la finca matriz ya fue previamente aportada, o si ahora hay desmembraciones, puede que esas desmembraciones volverse a aportar. Sí, ahí esas desmembraciones se podrían volver a aportar.
¿Qué están haciendo ahorita varios contribuyentes? Para efectos de pagar solo el 3%, están desmembrando el total de la finca y lo están aportando para pagar aún solo el 3%. Porque aquí, como está la ley, está exento. Si no son desarrolladores inmobiliarios, estaría afecto. Yo creo que la pregunta es distinta, de la ley. Es que, obviamente, cuando es la primera aportación no hay ningún problema, pero si ya fuera la segunda aportación y es una sociedad que se dedica a ser desarrolladora, ahí ya no aplica la exención, ¿verdad? Porque precisamente la ley limita la exención a que sea la primera vez que se paga. Y se generó únicamente para poder proteger o ayudar al desarrollador, no estar pagando sobre esas transacciones intermedias. Y lo otro es que si se desmembra, obviamente esa finca es una nueva finca y como tal, cuando se aporta va a ser la primera vez que se aporta. Tengo como 30 preguntas más, algunas son muy similares, por eso hemos ido uniendo algunas de las preguntas, son muy similares una con la otra. Vamos a subir, me dicen aquí Lucía y Juan Carlos, vamos a subir las preguntas a un blog para que después probablemente las mismas personas que han participado puedan ayudarnos más adelante a contestar el resto de las preguntas que están acá. Aquí hay una pregunta que me llama la atención por las cosas que me consideran. Dice, ¿cuál es la pena por simulación para el contribuyente y cuál es la pena por malversación para un funcionario público? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Simulación dice que tiene 6 a 8 años, ya me contestó. Vean, yo me imagino que la pregunta va en función a aquellos contribuyentes que están teniendo operaciones con una opción. Por ejemplo, yo vendo una casa que vale, el valor es de 2 millones, pero le escrituran por 200,000 y 1.800.000 lo pago a una opción en el extranjero. Entonces, ahí hay una simulación. Y esto se vino a fortalecer con el artículo 16A del Código Tributario del Decreto 4/2012. Pero a la fecha, la Corte de Constitucionalidad lo tiene suspendido provisionalmente, ¿verdad? Creo que fue el 25 de mayo una audiencia que se dio y la Corte lo tiene suspendido provisionalmente. Vean, aquí el punto es, ok, está suspendido el 16A del Código Tributario, pero nos dejaron vigente el 358B del Código Penal, donde habla quien con ardid, simulación o engaño induzca a la administración tributaria a error. Entonces, yo les digo, desde mi punto de vista, era mejor dejar el 16A como estaba en el Código Tributario y no, ahorita nos están obligando a irnos a la vía penal en base al 358, porque ahí, si ustedes leen, dice simulación. Entonces también está la simulación. En el 16A lo que se estaba dejando era el desarrollo de la simulación, cuando se utilizan testaferros, cuando se le cambia el negocio jurídico, cuando hay una representación aparente, o sea, eso estaba desarrollado en el 16A y nos daba la facultad de ajustar, decía, ¿verdad? Ustedes ven ese 16A, pero ahora nos están obligando a irnos por la vía penal en base al 358, ¿verdad? Y la malversación es básicamente darle un destino diferente a lo que originalmente se había pactado. Es malversar, cambiarle el destino, la ruta a lo que se tenía. Perdón, yo solo quiero poner la mano dramática, porque también ahí debemos pensar en la ley de lavado de dinero y otros activos, que de alguna manera dice que aquellos profesionales que por conocimiento de su profesión, entendamos contadores generales, auditores, asesores, gerentes financieros, etcétera, tengan conocimiento de